La invitación de pergamino negro llegó durante el desayuno. Estaba sellada con el lobo de plata de Blackthorn. Evelyn Hart miró las palabras «antigua consorte» debajo de su nombre. Una línea más pequeña le ordenaba usar la entrada de servicio y asistir sola. Al otro lado de la mesa, el rey Alpha Rowan Ashford leyó el insulto sin tocarlo. Eli aplastó su papilla sobre el sello. Rose se rió. Evelyn dobló la página una vez, con cuidado. Luego respiró. «¿Irás?», preguntó Rowan. Podría haberlo prohibido bajo protección real. Sin embargo, su voz no tenía tono de orden. Evelyn miró a sus gemelos, a sus ojos gris plateado. Y recordó otro salón, otro sello, un hombre decidiendo su destino. «Sí», dijo ella. «Me invitó a presenciar su coronación». Su pulgar cubrió el insulto. «Él presenciará la mía». 22 meses antes, las campanas de Blackthorn llamaron a juicio. 300 lobos llenaban el gran salón. Pero nadie habló cuando Mason Blackwood levantó el libro de la manada. Un fuego azul temblaba dentro del cristal de seguridad a su lado. Mostraba a una mujer encapuchada entrando al archivo. Celeste Vane estaba a su hombro derecho, pálida y serena. Sostenía el anillo lunar de Evelyn entre dos dedos. La mandíbula de Mason estaba rígida. Su lobo quería certeza. Su orgullo ya la había fabricado. «Estas rutas fueron vendidas a Frostfang», dijo Mason. 6 patrulleros murieron. Evelyn mantuvo ambas manos a los costados, aunque una protegía la pequeña caja de terciopelo escondida en su abrigo. «Abran una auditoría soberana», respondió ella. «Comparen la tinta, las marcas de tiempo y mi registro de viajes». El consejero Gideon Vale se inclinó hacia adelante. «La demora invita a la invasión». Celeste bajó las pestañas. «La manada necesita un alfa dispuesto a actuar esta noche». Mason miró a Evelyn entonces, y por un brutal latido, ella vio al hombre que una vez le confió cada frontera y debilidad. Luego su mirada se endureció. El consejo había amenazado con retirar las tropas. Frostfang había ofrecido soldados, grano y a Celeste. Se dijo a sí mismo que el liderazgo requería sacrificio. Nunca admitió con qué frecuencia los ancianos elogiaban el juicio de Evelyn por encima del suyo. «La evidencia es suficiente». «No», dijo Evelyn en voz baja. La palabra llegó más lejos que un grito. «Tu miedo es suficiente». Un gruñido retumbó en el salón, pero ella no bajó la mirada. Mason descendió del estrado. Sus dedos se cerraron alrededor de la mano izquierda de ella. Durante 7 años, ese contacto había significado seguridad. Ahora le arrancó el anillo, dejando un círculo en su piel y una herida debajo. Celeste aceptó el anillo con manos temblorosas, entrenadas para parecer reacias. La piedra lunar permaneció oscura. Gideon lo declaró agotamiento ceremonial. Mason eligió creerle. Evelyn vio a Celeste deslizar el anillo en su dedo. Luego abrió la caja de terciopelo dentro de su abrigo, lo justo para ver 2 botitas de bebé. Esa mañana, Clara había confirmado 2 latidos. Evelyn había planeado decírselo a Mason después de la sesión. Mason colocó el papel de la ruptura ante ella. «Firma y abandona Blackthorn antes del amanecer». En algún lugar detrás de Evelyn, una mujer comenzó a llorar. Owen Cross miraba al suelo. Su silencio dolió casi tanto como el veredicto de Mason. Evelyn tomó la pluma. La punta rasgó el pergamino mientras el lazo de pareja se apretaba en sus costillas. Firmó como Evelyn Hart, no como Luna Blackwood, y empujó el documento de vuelta. Mason esperaba una súplica antes de que ella llegara a las puertas. Celeste esperaba furia. Gideon esperaba una confusión que pudiera explotar. Evelyn no les dio nada. Se quitó la capa de los hombros y la dejó sobre la silla de la luna. «Has elegido tu verdad», le dijo a Mason. «Vive bajo ella». Luego se dio la vuelta, llevando las botas y 2 herederos no nacidos hacia el invierno que esperaba más allá del salón. En el umbral, el lazo de pareja convulsionó. Las rodillas de Evelyn casi se doblaron, pero se aferró al marco de la puerta y siguió avanzando. Un calor se extendió bajo su vestido. Una gota golpeó la punta de una bota dentro de la caja. Mason la vio flaquear y lo confundió con rendición. Esperó a que se diera la vuelta. Ella no lo hizo. La primera vida que salvó de él sería la suya propia. Cuando Evelyn llegó a la casa de la sanadora Clara Wynne,
La nieve había empapado sus zapatillas, y la sangre calentaba el interior de sus muslos. Se negó a usar el enlace de la manada. Pedir ayuda alertaría a Mason, y Mason ya había elegido qué voz importaba. Otro espasmo se retorció bajo sus costillas. Evelyn se agarró a la verja, se arrastró por el camino y golpeó la puerta 3 veces. Clara abrió vistiendo una bata de lana, con su trenza plateada suelta sobre un hombro. El horror borró el sueño de su rostro. Atrapó a Evelyn antes de que cayera y la metió dentro sin hacer preguntas. La sala de examen olía a corteza de sauce y lino limpio. Evelyn apretó los dientes mientras Clara cortaba la tela manchada. Presionó una piedra lunar brillante sobre su abdomen y escuchó. Clara se quedó helada. 2 pulsos llenaron la habitación, delicados pero inconfundibles. Evelyn observó cómo la pálida luz de la piedra lunar se dividía en 2 círculos gemelos. Su control se rompió por un momento. Una lágrima se deslizó por su cabello. Se cubrió la boca, no para silenciar el dolor, sino para contener el sonido del asombro. 2, susurró. Clara asintió cuando Evelyn intentó sentarse. Dime cómo mantenerlos a ambos con vida. Clara la obligó a recostarse en la almohada y mezcló hierbas amargas con agua. La fiebre de la ruptura puede provocar un aborto. Necesitas descanso, calor y distancia de la plata. Evelyn tragó todo sin quejarse. El dolor recorría su cuerpo en oleadas, pero sus preguntas seguían siendo precisas. ¿Cuánta sangre era peligrosa? ¿Cuánto duraría la fiebre? ¿Y si cruzar la frontera los protegería de Blackthorn? En lugar de responder, Clara se dirigió a un gabinete cerrado con llave. Sacó un archivo médico gris con el escudo del consejo y lo colocó junto a la piedra lunar. Evelyn lo abrió. El informe la declaraba infértil, genéticamente incapaz de producir un heredero alfa. La firma de Clara aparecía bajo el diagnóstico. Nunca escribí esto, dijo la sanadora. Gideon exigió mi sello el invierno pasado. Me negué, pero alguien lo copió. Una fría comprensión se instaló más profundamente que el dolor del lazo. Durante meses, los consejeros de Mason habían hablado de la sucesión. El padre de Celeste había ofrecido tropas, grano y una hija que se rumoreaba era fértil. Mason nunca había acusado a Evelyn de fallarle. Sin embargo, ella recordaba cada silencio después de las reuniones del consejo. Alguien había preparado su reemplazo antes de que apareciera el libro de contabilidad falso. Su supuesta infertilidad fue fabricada para que la traición pareciera necesaria. Clara abrió un relicario de piedra lunar y mostró 2 muestras de sangre. Una contenía los resultados de fertilidad genuinos de Evelyn. La otra llevaba la firma original de Clara. Guardé la prueba porque sabía que vendrían por ella. Evelyn cerró el relicario alrededor de la palma de la sanadora. Entonces escóndela donde Mason no pueda alcanzarla. Clara escudriñó su rostro. Él sigue siendo su padre. Evelyn respondió en voz baja. Esta noche se convirtió en su peligro. Afuera, unas botas crujieron sobre la nieve. Clara apagó una lámpara. A través de la ventana, uniformes se movían entre los árboles desnudos. Evelyn reconoció a Jarek, el rastreador de Mason, pero el segundo hombre no llevaba la insignia de Blackthorn. Revisó el camino, luego sacó un cuchillo de plata de debajo de su abrigo. Clara intentó usar el enlace de la manada. Evelyn le sujetó la muñeca. No, si Mason los envió, ya eligió la orden equivocada. Clara guió a Evelyn detrás de un estante de medicinas y presionó un pestillo oculto. Un túnel estrecho descendía bajo la casa, usado antiguamente para mover hierbas durante los asedios. Evelyn se puso la capa de Clara y apretó la caja de terciopelo contra su corazón. Otra contracción la atenazó, más aguda que la anterior. Clara la sostuvo hasta que pasó. No puedes cruzar la frontera sola. Evelyn se enderezó. Ya no estoy sola. Clara le entregó una bolsa de hierbas y señaló hacia el túnel. Un puño golpeó la puerta principal. «¡Orden real!», gritó Jarek. Pero otro susurro se coló a través de la pared. Evelyn se congeló, con una mano sobre los gemelos. Sonaba complacido. «Registra las habitaciones», le dijo a Jarek. «Celeste no quiere que la traigan de vuelta». Luego su cuchillo se deslizó libre. «Quiere que la antigua luna sea sacada muerta». El túnel bajo la casa de Clara se estrechó hasta que Evelyn tuvo que caminar de lado. La piedra húmeda raspaba sus hombros
y cada paso enviaba otro pulso de dolor por su abdomen. Detrás de ella, la sanadora volvió a colocar el estante de medicinas en su lugar, mientras los puños martilleaban la puerta principal. Evelyn no miró atrás. Guardó la bolsa de hierbas de Clara bajo su capa y siguió la corriente de aire viciado hacia la libertad. En el primer cruce, se detuvo junto a un carro de suministros abandonado. Clara le había explicado que el túnel se dividía cerca del antiguo camino de cuarentena. Un pasaje se abría al sur de Blackthorn. El otro terminaba cerca del corredor neutral de los pinos. Evelyn trituró resina de pino, raíz amarga y ceniza entre sus palmas. Luego frotó la mezcla sobre su garganta, muñecas y la marca de pareja que se desvanecía. El olor le quemaba la nariz, pero ocultaba su identidad. Rasgó una tira de su vestido manchado de sangre, la ató debajo del carro y soltó el freno. El túnel inclinado lo llevó hacia la salida sur con un suave traqueteo. Para cualquier rastreador que siguiera la sangre y el miedo, parecería que Evelyn huía hacia el camino humano. En cambio, eligió el pasaje del norte, una mano apoyada en la pared, la otra protegiendo la caja de terciopelo y sus diminutas botas. Al amanecer, emergió bajo una alcantarilla congelada más allá de la última torre de vigilancia de Blackthorn. La nieve se había convertido en aguanieve, pinchando su rostro mientras cruzaba una pista forestal abandonada. Colazo se extendía detrás de ella como un alambre caliente. Mason ya estaría despierto, en algún lugar dentro de la casa de la manada. Su lobo sentiría la distancia aumentar, pero el orgullo traduciría el pánico en ira. Evelyn lo conocía lo suficiente como para seguir caminando. El río que marcaba la frontera neutral rugía bajo láminas de hielo roto. Evelyn se metió en el agua antes de que el miedo pudiera negociar. El frío se apoderó de sus pantorrillas, caderas y luego de sus pulmones. A mitad de camino, un calambre la dobló hacia adelante y la corriente la arrastró río abajo. El colgante de piedra lunar, bajo su vestido, brilló cálido contra su piel. Una luz pálida se extendió por el agua, estabilizando los latidos de su corazón el tiempo suficiente para que sus dedos atraparan una raíz. Se arrastró hasta la otra orilla, tosiendo agua del río y sangre. Los latidos del corazón de los gemelos permanecían fuera de sus sentidos. Sin embargo, las palabras de Clara vivían dentro de ella. 2 pulsos, delicados pero inconfundibles. Evelyn se puso de pie. 3 figuras encapuchadas salieron de entre los pinos. Sus ropas estaban raídas, sus rostros manchados de barro, pero sus botas coincidían en tamaño y lustre. Los renegados no recibían equipo militar. Celeste paga bien, dijo el hombre más alto. Evelyn se movió antes de que terminara. Pateó piedras sueltas por la pendiente y corrió hacia el barranco de piedra caliza que había cartografiado años antes para las caravanas de grano. Una flecha silbó junto a su mejilla. La segunda la alcanzó en el costado derecho, atravesando la capa y la carne. El dolor brilló blanco. Rompió el asta, siguió moviéndose y contó sus pasos a través de los árboles. El barranco se estrechaba en una cornisa sobre un pozo de pizarra. Evelyn cruzó la cornisa, luego clavó el talón en el soporte podrido bajo un viejo puente de madera. El primer atacante la siguió demasiado rápido. La madera crujió. Él y el segundo hombre desaparecieron con un grito bajo la piedra que se deslizaba. El más alto saltó para esquivarlo, aterrizando detrás de ella. Su cuchillo llevaba el amargo olor a plata. Evelyn se giró mientras él se abalanzaba. Atrapó su muñeca contra su costado herido, aceptó el estallido de agonía y clavó la horquilla de hierro de Clara bajo su mandíbula. Se derrumbó sin decir una palabra. Evelyn cayó a su lado, temblando. La punta de flecha rota se había deslizado de su herida. En su base, bajo la sangre, estaba el sello del Consejo Occidental. Celeste tenía aliados lo suficientemente poderosos como para vaciar armerías oficiales. Siguió tambaleándose hasta que una piedra negra se alzó entre los árboles, tallada con el lobo real de Ashen Crown. Sus rodillas golpearon la tierra. Unos jinetes la rodearon antes de que la oscuridad se cerrara. Un guardia le quitó la punta de flecha de la mano y estudió la marca del consejo. ¿Quién necesita a una luna embarazada muerta en suelo real esta noche? Evelyn despertó con grilletes de hierro en las muñecas y un fuego ardiendo en su costado derecho. La habitación no tenía ventanas,
Solo una linterna, una mesa de piedra y el olor a lana mojada. Su capa había desaparecido. Sin embargo, la caja de terciopelo aún descansaba bajo su palma, encajada contra el catre, como si alguien hubiera entendido que era importante. 3 soldados observaban desde más allá de los barrotes. El más grande entró primero. Una cicatriz cruzaba su ceja izquierda y sangre seca oscurecía el cuello de su armadura. Adrian Cole, dijo, Beta Real de Ashen Crown. Cruzaste nuestra frontera llevando acero del Consejo, sangre de Blackthorn y suficiente rastro falso para confundir a lobos entrenados. Dame una razón para no devolverte al Alpha Mason, porque quienquiera que ordenó mi muerte también envenenó tu puesto de avanzada. La expresión de Adrian no cambió, pero el guardia más joven detrás de él se movió. Evelyn había notado el tono grisáceo bajo su piel, el temblor en la mano de Adrian y el amargo olor metálico que subía de una taza sobre la mesa. Tus soldados no están agotados, continuó. Están siendo drogados con plata. Adrian empujó la taza hacia ella. Conveniente. Evelyn se inclinó sin tocarla. Acónito triturado, corteza de sauce y limaduras de plata. La mezcla ocultaba el olor hasta que se calentaba. De la enfermería llegó un estrépito violento, seguido de ahogos. Un guardia se dirigió a la puerta. Adrian se agarró al marco, sus nudillos blanqueando mientras el dolor se apoderaba de su pecho. «Libérame», dijo Evelyn. Adrian la miró fijamente a través del espasmo. «Si quisiera verte muerta, Beta, te dejaría terminar esa taza». Abrió la celda. Evelyn casi se derrumbó al ponerse de pie, pero enderezó su costado herido y entró en la enfermería. 2 soldados convulsionaban en camas estrechas, mientras un sanador preparaba otra cucharada de la misma medicina. Ella la apartó de un golpe, luego ordenó carbón, sal, agua caliente y todas las hierbas no contaminadas de la habitación. El sanador se enfureció, hasta que Adrian se dobló a su lado. Evelyn trituró el carbón con la empuñadura de un cuchillo, lo mezcló con raíz amarga e hizo que cada hombre lo tragara. Su propia visión se nubló, pero monitoreó su respiración hasta que los temblores cedieron. Adrian se recuperó primero. La sospecha permanecía en sus ojos, pero algo más duro había reemplazado la complacencia. ¿Cómo lo supiste? Evelyn señaló el libro de suministros que colgaba junto al botiquín. 3 lotes llegaron con códigos de ayuda, usados solo durante la hambruna de invierno. Estamos a principios de otoño. Alguien necesitaba que los envíos pasaran sin inspección. Pasó la página con los dedos manchados de sangre. Cada caja contaminada había pasado por una casa mercantil registrada en territorio de Frostfang. La misma casa aparecía en un sello de transporte estampado por el consejero Gideon Vale. La mandíbula de Adrian se tensó. Evelyn señaló una línea de inventario faltante. Esto no es un robo. Es una preparación. Envenena a tus soldados, debilita la frontera, y luego culpa a la manada que se beneficia de tu colapso. ¿Qué quieres?, preguntó Adrian. Evelyn se apoyó en el gabinete. Protección real para la doctora Clara Wynne. Permiso para que envíe evidencia médica directamente a tu corte. Y secretos sobre mi embarazo. Su mirada bajó brevemente hacia el abdomen de ella. A cambio, identificaré cada ruta comprometida y cada oficial que firmó una. Adrian la estudió como si midiera la distancia entre la desesperación y el engaño. Luego se quitó su sello y lo presionó en cera caliente sobre una orden de mensajero. Clara obtiene protección. Tu condición se queda en esta habitación. No devolvió a Evelyn a la celda. En cambio, colocó el libro de contabilidad ante ella y ordenó que las puertas se cerraran con llave desde afuera. Al amanecer, llegó un mensajero real. Adrian le entregó 2 paquetes, uno con los hallazgos de Evelyn, el otro con la punta de flecha del consejo. Ella esperaba una solicitud de asilo. En cambio, vislumbró la portada antes de que el paquete se cerrara. Su nombre había sido ingresado días antes por la propia mano de Rowan Ashford. No como luna fugitiva, no como espía de Blackthorn, sino bajo una designación más fría. Testigo marcada para eliminación antes de que llegara a su frontera. Las puertas de Ashen Crown se abrieron bajo un cielo del color del acero. Evelyn cabalgaba entre 2 guardias reales, con una mano presionada contra el vendaje que cubría su costado derecho.
El palacio se alzaba sobre acantilados negros, severo en lugar de hermoso. Sus torres estaban talladas con lobos cuyos ojos de piedra parecían juzgar a cada visitante. Ningún sirviente la recibió. Adrian la condujo directamente a la cámara del Consejo Real, donde el rey Alpha Rowan Ashford estaba de pie sobre una mesa llena de mapas, libros de contabilidad e informes sellados. Era más alto de lo que Evelyn esperaba, vestido de negro liso en lugar de oro ceremonial. Su poder llenaba la habitación sin esfuerzo, pero su expresión no revelaba nada. Rowan despidió a los guardias. Blackthorn te llama traidora. El Consejo Occidental te llama inestable. 3 hombres muertos llevaban órdenes de evitar que llegaras a mi territorio. Sus ojos grises se posaron en la sangre que se filtraba a través de su vendaje. Dime por qué debería desafiarlos por ti. No deberías, respondió Evelyn. Adrian la miró bruscamente. Rowan permaneció inmóvil. No desafíes a nadie porque me creas, continuó ella. Desafíalos porque sus números están equivocados. Dame acceso a tus registros de suministros. Si no puedo probar dónde entró el veneno en tu sistema, envíame de vuelta. Su lobo retrocedió ante las palabras, pero Evelyn mantuvo su rostro tranquilo. Rowan la estudió durante varios segundos en silencio. Había visto a gente desesperada ofrecer lealtad, secretos y cuerpos a cambio de protección. Evelyn ofrecía trabajo. «Tienes 24 horas», dijo él. El archivo soberano ocupaba 3 pisos subterráneos bajo el palacio. Evelyn pasó las primeras 6 horas comparando fechas de envío, códigos de comerciantes y permisos de ayuda de emergencia. El dolor se apretaba alrededor de sus costillas cada vez que alcanzaba un estante más alto. Sin embargo, rechazó la silla que Adrian colocó cerca. A medianoche, había dispuesto 12 libros de contabilidad por el suelo. La medicina envenenada, la plata robada y los horarios de patrulla alterados pasaban por las mismas 3 casas mercantiles. Cada compañía había cambiado de dueño una semana después de la llegada de Celeste a Blackthorn. Adrian se agachó a su lado. Eso prueba coordinación, no tu inocencia. Evelyn abrió el libro de Blackthorn que los agentes de Rowan habían obtenido. Esta firma sí lo hace. Su nombre aparecía bajo una orden que transfería mapas de patrulla. Parecía perfecta, incluido el trazo final curvo que usaba en los decretos formales. Evelyn colocó un registro de conferencia a su lado. En la fecha de la transferencia, ella había estado a 300 millas de distancia negociando el tratado de grano de Blackthorn ante 16 testigos. La tinta contiene raíz de escarcha, dijo. Blackthorn dejó de usarla 2 años antes de esta entrada. Frostfang todavía la usa. Rowan había entrado sin que ninguno de los dos lo oyera. Levantó la página falsificada hacia la lámpara, observando los cristales azules brillar dentro de la tinta. Alguien creó evidencia para un veredicto ya decidido. Sí, y alguien esperaba que murieras antes de cuestionarlo. Evelyn se levantó demasiado rápido. La habitación se inclinó. Se agarró a la mesa, pero un calambre agudo se movió por su abdomen. Rowan dio un paso adelante. Luego se detuvo antes de tocarla. «¿En qué sanadora confías?», preguntó. La pregunta la desarmó más que la sospecha. Clara Wynne. Rowan presionó su sello real en una orden de santuario. «Tienes 30 días bajo la protección de la corona. Trabajarás con Adrian. Mantendrás el acceso al archivo y recibirás tratamiento de la sanadora que nombraste». Evelyn miró el documento. «¿Qué requieres a cambio?». «La verdad», dijo Rowan. «No la obediencia». Más tarde, después de que la escoltaran a una cámara vigilada, Adrian se enfrentó a su rey a solas. «Está esperando herederos de Blackthorn», dijo Adrian en voz baja. Rowan miró hacia la puerta cerrada por la que Evelyn había desaparecido. «Encuentra a Clara Wynne. Tráela a salvo». «Mason». La expresión de Rowan se endureció mientras sellaba la orden médica. «No dejes que Blackthorn se entere de que hay 2 latidos». 30 días se convirtieron en 3 meses, luego en 9, porque cada respuesta que Evelyn descubría revelaba otra fractura dentro de la red de suministros de Ash and Crown. Pasó de una habitación de invitados vigilada a la oficina de logística real, donde los mapas cubrían las paredes y los empleados agotados aprendieron a no confundir su voz tranquila con debilidad. Rowan nunca la llamó Luna. La llamó canciller después de que salvara a 2 aldeas de montaña de la inanición, antes de que el invierno llegara temprano.
Su primera reforma dividió la reserva central de grano del reino en 3 almacenes ocultos. Varios nobles protestaron porque la dispersión parecía débil. Evelyn preguntó qué apariencia preferían, debilidad ante un enemigo o humo sobre un único almacén en llamas. Rowan aprobó el plan sin cambiar una palabra. 4 semanas después, los saboteadores incendiaron el depósito abandonado que creían que todavía contenía el grano de invierno. Ni un solo niño se perdió una comida, porque Evelyn había anticipado la vanidad. Clara llegó bajo escolta real, cerca del final del 7º mes de Evelyn, llevando el relicario de piedra lunar y los registros que había guardado. Examinó la cicatriz en el costado derecho de Evelyn, la marca de pareja de plata que se desvanecía y los gemelos que crecían más fuertes bajo su corazón. «Necesitas descansar», advirtió Clara. Evelyn miró 3 mapas de evacuación en su escritorio. «Ellos necesitan caminos que permanezcan abiertos», respondió. «Puedo descansar después de que existan». Para la primavera, la red de Evelyn rastreó medicinas envenenadas y plata robada a través de casas mercantiles vinculadas a Frostfang. Sin embargo, la ruta final se desvanecía dentro de las cuentas privadas del Consejo Occidental. Adrian quería arrestos. Rowan se negó a actuar sin pruebas lo suficientemente fuertes como para sobrevivir a un juicio público. Evelyn entendía su cautela, aunque la asustaba. Hombres poderosos una vez llamaron liderazgo a la impaciencia. La contención de Rowan se sentía diferente, pero la confianza llegaba lentamente a alguien que recordaba las cadenas. El ataque llegó durante una tormenta sin luna. Las piedras de advertencia brillaron en rojo, mientras renegados contratados atacaban 3 aldeas fronterizas y quemaban el puente oeste. La primera contracción de Evelyn la dobló sobre la mesa del consejo. Rowan intentó alcanzarla, pero ella se aferró al mapa. «Abran el camino del pastor», ordenó. «Muevan a los niños a través de la cantera. Envíen guerreros al este solo después de que los civiles estén a salvo». Otra contracción le robó el aliento, no su mando ni su juicio. Adrian llevó sus órdenes a la Guardia Real. Rowan dirigió la defensa él mismo, pero cada compañía se movió por las rutas de Evelyn. El camino del pastor permaneció intacto, porque los mapas del consejo lo marcaban como inutilizable. A medianoche, 400 civiles llegaron a los refugios de la cantera. No se perdió ni un solo carro de evacuación. Cuando Rowan regresó ensangrentado, Evelyn estaba junto a las piedras de comunicación, con una mano en el estómago, dirigiendo la retirada final a través del humo, el dolor y los truenos. Clara arrastró a Evelyn hacia el ala de sanadores, mientras las campanas del palacio se silenciaban. Rose nació primero, furiosa y ruidosa. Ellie la siguió 7 minutos después, en silencio, hasta que la voz de Rowan sonó fuera de la puerta. Entonces lloró, sorprendiendo a todos. Evelyn sostuvo a ambos niños contra su pecho, temblando de agotamiento. El alivio fue tan agudo que dolió. Junto a su cama había una silla vacía, donde otro padre podría haber estado en otra vida. Rowan entró solo después de que Clara lo invitara. Se acercó a la cama como un hombre que se acerca a un terreno sagrado, con las manos limpias, su autoridad dejada afuera. Rose se aferró a uno de sus dedos. Eli lo observaba con los ojos gris plateado de Mason. Rowan notó el parecido, y Evelyn vio el reconocimiento pasar por su rostro. No hizo preguntas sobre su padre. En cambio, colocó 2 pulseras de protección a su lado y llamó al escriba del archivo. «¿Nombres?», preguntó el escriba. Evelyn bajó la mirada. Eli Hart y Rose Hart. El escriba vaciló, mirando a Rowan. Toda corte esperaba que un rey que protegía a los herederos los reclamara para su casa. Rowan tomó el registro. Escribió Hart él mismo y selló ambas entradas. Añadió que la custodia pertenecía únicamente a Evelyn, hasta que cada niño pudiera elegir una manada. Solo entonces se permitió creer que el santuario podría convertirse en un hogar. Al amanecer, Clara analizó la sangre de los bebés con el relicario de piedra lunar. El primer resultado confirmó lo que Rowan sospechaba. Mason Blackwood era su padre biológico. El segundo hizo que Clara repitiera el ritual 2 veces. Una luz plateada trepó por la palma izquierda de Ellie, formando una antigua media luna cruzada por una espada. La pulsera de Rose respondió con el mismo brillo.
Rowan leyó la traducción del archivo, luego cerró las puertas. Ambos niños caen bajo la protección de la corona antigua. 13 meses después del nacimiento de los gemelos, el invierno llegó a Blackthorn antes de que sus almacenes estuvieran listos. Los silos de grano vacíos resonaban bajo la casa de la manada. Los carros de medicinas llegaban a medio llenar, y 3 aldeas se negaron a enviar impuestos hasta que sus hijos recibieran comida. Mason estaba a la cabeza de la mesa del consejo, mientras voces airadas lo golpeaban desde todas direcciones. Celeste estaba sentada en la silla de la luna, con una mano descansando protectoramente sobre su abdomen plano. Durante 6 semanas había afirmado llevar al heredero de Mason. Su olor a embarazo flotaba en la habitación, dulce, metálico y ligeramente incorrecto. Evitaba a los sanadores, culpando al agotamiento y a las amenazas contra el niño no nacido. «Deberíamos confiscar los suministros de las aldeas del este», dijo Celeste. «El miedo restaurará el orden». Mason miró los mapas que Evelyn había dejado. Sus notas llenaban los márgenes con una caligrafía precisa. Caminos secundarios, reservas de invierno, familias que necesitaban medicinas. Celeste había descartado el sistema por ser innecesariamente complicado. Ahora, 2 puentes estaban cerrados. La ruta principal del grano se había derrumbado y nadie sabía qué almacenes ocultos aún existían. Un anciano líder de aldea empujó uno de los planes de emergencia de Evelyn sobre la mesa. «Tu antigua luna se preparó para este mismo invierno. ¿Por qué se abandonó su plan?» Porque Celeste lo había llamado un desperdicio. Porque Mason había querido que se eliminara todo recuerdo de Evelyn. Porque admitir la verdad significaría aceptar que la fuerza de Blackthorn nunca le había pertenecido solo a él. «Corregiremos la escasez», dijo Mason. «¿Con qué?», exigió el anciano. «¿Con tu orgullo?». La sala quedó en silencio. Más tarde, Owen Cross entró en la oficina de Mason con un libro de cuero envuelto en tela encerada. Su rostro se había endurecido durante los meses transcurridos desde el destierro de Evelyn. La culpa había hecho lo que la batalla nunca pudo. Lo había hecho parecer viejo. «Encontré esto detrás de la pared del archivo», dijo Owen. Evelyn ordenó registros duplicados después de las incursiones del norte. Mason abrió el libro. Las primeras páginas coincidían con la evidencia utilizada en su contra, pero las transferencias finales eran diferentes. Las fechas habían sido cambiadas. Se habían añadido códigos de patrulla después de que Evelyn dejara Blackthorn. Una autorización llevaba su sello 3 días después de la ruptura. «Eso es imposible», susurró Mason. Owen señaló la firma. «Mira el trazo final». Evelyn siempre acortaba la última línea de su nombre al escribir rápidamente. Mason se había burlado de ello durante años. La firma ante él era impecable, copiada por alguien que había estudiado documentos formales, pero que nunca la había visto trabajar durante la noche. El lobo de Mason se agitó contra sus costillas. «¿Por qué permaneciste en silencio?». Los ojos de Owen se endurecieron. «Estaba esperando a que hicieras una pregunta antes de dictar otra sentencia». Después de que Owen se fuera, Mason abrió el cajón más bajo del antiguo escritorio de Evelyn. Una pequeña caja de terciopelo descansaba bajo acuerdos comerciales vencidos. Dentro había una bota de bebé, de color crema y bordada con 2 lunas plateadas. La bota a juego faltaba. La sostuvo en la palma de su mano, incapaz de explicar el pavor que lo recorría. Celeste entró sin llamar. El anillo de luna estaba en su dedo, su piedra lunar oscura a pesar de la luz del fuego. «Los ancianos están cuestionando mi coronación», dijo. «Creen que la ausencia de Evelyn hace que la ceremonia parezca ilegítima». Mason cerró la mano alrededor de la bota. «¿Qué sugieres?». «Invítala». Su mirada se alzó bruscamente. Celeste se acercó con cuidado. «Deja que la manada vea en qué se convirtió. Una mujer descartada sin título, pareja ni protección. Una vez que me vea coronada mientras está de pie entre los sirvientes, todos los rumores morirán». La crueldad de la idea debería haberle repelido. En cambio, Mason imaginó a Evelyn entrando sola. Imaginó finalmente exigir respuestas, ver el arrepentimiento en sus ojos, demostrar que no había construido una vida más allá de él. Se dijo a sí mismo que la invitación servía a Blackthorn. Celeste preparó pergamino negro y escribió «Antigua consorte», debajo del nombre de Evelyn.
Mason dudó cuando ella añadió que la invitada debía asistir sola. Luego presionó su sello de alfa en la cera derretida. Después de que él se fuera, Celeste añadió una instrucción final dirigiendo a Evelyn a la entrada de servicio. Sonrió, sin saber que el sello de un alfa validaba cada cláusula de la página, incluidas las leyes que nunca había estudiado. En Ashen Crown, Evelyn recibió la invitación durante el desayuno. Rowan la vio colocarla bajo el sello real. Letras de color luz de luna aparecieron en su reverso oculto. Evelyn leyó la antigua ley de salón abierto 2 veces. Luego miró a Ellie y a Rose. No me envió un insulto, dijo. Me envió el derecho a someter a Blackthorn a juicio. El gran salón de Blackthorn brillaba con estandartes de plata, rosas de invierno y una humillación cuidadosamente dispuesta. En el extremo opuesto, 2 tronos se erigían bajo el escudo del lobo tallado. Cerca de la entrada de servicio, Celeste había colocado una silla estrecha con una tarjeta que decía «Antigua consorte». Mason la notó antes de que llegaran los primeros invitados. «Quita esa tarjeta», ordenó. Celeste se ajustó el anillo de luna en el dedo. Su piedra lunar permanecía oscura contra su vestido ceremonial blanco. «La invitaste a presenciar la verdad. Déjala entender a dónde pertenece». Mason miró de nuevo la silla vacía. Durante 13 meses, Evelyn solo había existido como una ausencia. Firmas faltantes, planes abandonados y preguntas que se había negado a hacer. Ahora, la bota de bebé escondida en su abrigo se sentía más pesada que un arma. Las campanas de la coronación comenzaron. Celeste subió al estrado mientras los nobles de Frostfang aplaudían. Gideon Vale observaba desde la sección del consejo, con expresión tranquila. Owen estaba entre los oficiales de Blackthorn, con una mano apoyada en el libro duplicado oculto bajo su capa formal. El heraldo levantó su bastón. Antes de que pudiera anunciar a Celeste, sonaron cuernos más allá de las puertas. No cuernos de Blackthorn, sino reales. Todos los lobos en el salón se giraron cuando las puertas se abrieron. Un aire frío entró, trayendo nieve y la inconfundible presión de un rey alfa. Los guardias reales entraron primero, sus armaduras negras con el lobo dorado de Ashen Crown. Adrian Cole los siguió, sosteniendo a una niña envuelta en terciopelo verde oscuro. Luego, Evelyn cruzó el umbral. No llevaba corona. Su vestido oscuro estaba cortado como un abrigo militar, abrochado en el hombro con el sello de la canciller real. La marca plateada de su lazo roto permanecía visible sobre su cuello. No miró hacia la silla que Celeste había preparado. Caminó por el pasillo central como si el salón recordara sus pasos. Rowan Ashford entró detrás de ella con un niño pequeño apoyado en su pecho. Mason olvidó respirar. El niño levantó la cabeza. Ojos gris plateados se encontraron con los de Mason a través del salón. La forma de su madre, el color de Mason y una expresión demasiado observadora para un bebé. Adrian acomodó a Rose en sus brazos, revelando los mismos ojos bajo sus rizos castaño rojizos. Los susurros se extendieron por la manada. Celeste se aferró al anillo de luna. Se le ordenó asistir sola. Evelyn se detuvo ante el estrado y desdobló la invitación. La antigua ley de salón abierto permite a un invitado traer un protector y todos sus dependientes legales. La mirada de Rowan se posó en Mason. Me seleccionó como su protector. Nadie lo desafió. Mason descendió un escalón. Su lobo reconoció algo que su orgullo aún no había aceptado. Los gemelos olían débilmente a cedro de la casa de Rowan, pero debajo vivía la lluvia de Blackthorn, la madera de hierro y su propia sangre. ¿Qué edad tienen?, preguntó. Evelyn sostuvo su mirada. 13 meses. El salón pareció inclinarse bajo sus pies. Calculó hacia atrás a pesar de que ya sabía la respuesta. Evelyn estaba embarazada cuando rompió su lazo. Celeste bajó rápidamente del estrado, forzando una sonrisa. ¡Qué niños tan encantadores! Quizás no deberíamos molestarlos con disputas de adultos. Rose extendió la mano hacia la piedra lunar en la mano de Celeste. En el momento en que sus dedos la rozaron, el anillo lunar resplandeció plateado. Celeste gritó. La luz surgió alrededor de su mano, exponiendo finas quemaduras rojas bajo la banda. Ellie se retorció en los brazos de Rowan y extendió su palma izquierda hacia el brillo. Una media luna cruzada por una espada apareció brevemente en su piel.
Gideon se levantó tan bruscamente que su silla golpeó el suelo. Celeste apartó la mano. Un truco. Magia real. El anillo nunca te ha respondido, dijo Owen desde la sección de oficiales. Su rostro se endureció. Porque fue dañado por la traidora que lo usó antes que yo. Mason miró a los gemelos. ¿Son míos? La expresión de Evelyn no se suavizó. Renunciaste al derecho de preguntármelo en privado. Celeste rió demasiado fuerte. Trajo niños con ojos familiares y espera que nos arrodillemos. Podrían pertenecer a cualquier macho de Blackthorn. Un gruñido brotó de Mason antes de que pudiera detenerlo. Las columnas vibraron bajo la fuerza de su ira. Celeste retrocedió, pero Evelyn no se movió. Prueba de linaje, ordenó Mason. Ahora, ante toda la manada. Gideon descendió hacia la salida lateral. Los guardias reales cerraron las puertas. Evelyn colocó la invitación de Mason bajo el sello real de Rowan. Palabras plateadas surgieron del pergamino, llenando el aire sobre ellos. La ley antigua reconocía su derecho a desafiar el juicio que le había despojado de su título, propiedad y protección. Acepto la prueba de linaje, dijo Evelyn, pero los resultados se escucharán con todas las demás pruebas. Rowan se paró a su lado. Por autoridad de la corona, declaró, esta coronación queda suspendida. Las puertas exteriores se cerraron. Los bancos del consejo se sellaron bajo bandas de luz real. Celeste miraba el anillo lunar ardiente, mientras Gideon buscaba una escapatoria que ya no existía. La mano de Rowan se posó en el hombro de Evelyn. Estos niños no vinieron a rogar por un nombre. Vinieron a escuchar a su padre responder por lo que le hizo a su madre. La luz real selló cada puerta del gran salón de Blackthorn. Ninguna orden de Alfa podía romperla. Ningún privilegio del consejo podía desestimarla. Rowan se paró junto al estrado, no como juez de Evelyn, sino como la autoridad que impedía que cualquier otra persona la silenciara. Evelyn colocó el libro de la manada falsificado en la mesa central. La noche en que fui condenada, dijo, este documento fue llamado Prueba Incuestionable. Mason permaneció debajo de su trono. La bota de bebé en su bolsillo presionaba contra su palma. Evelyn abrió el libro en la transferencia de las rutas de patrulla de Blackthorn. La autorización lleva mi firma. Se registró el 12º día de la luna de cosecha. Colocó un segundo documento a su lado. Ese mismo día, yo estaba a 300 millas de distancia negociando el Tratado de Grano del Este. Owen dio un paso adelante. 16 testigos firmaron el registro de la conferencia. Verifiqué cada nombre. Gideon cruzó las manos. Una luna podría haber preparado la orden antes. Podría, respondió Evelyn. Pero el código en esta página no existía antes. Señaló la última línea. Blackthorn había cambiado su clasificación de patrulla después de un ataque fronterizo 2 días antes de la supuesta firma. Evelyn no podría haber autorizado un código que aún no se había creado. Un murmullo recorrió la manada. Mason examinó la página él mismo. Cristales de raíz de escarcha brillaban dentro de la tinta bajo el sello de Rowan. Blackthorn dejó de usar esta tinta hace 2 años, dijo Mason. Frostfang no, respondió Evelyn. El rostro de Celeste perdió su color. Las puertas laterales se abrieron. Clara Wynne entró bajo guardia real, llevando un relicario de piedra lunar y 2 archivos médicos. Se detuvo ante Mason, temblando visiblemente. Se me ordenó declarar a Evelyn infértil, dijo. Cuando me negué, el consejero Bailey amenazó a mi hija. Gideon se levantó. Una sanadora asustada dirá cualquier cosa bajo presión real. Clara abrió el primer archivo. Este es el informe falso. Luego abrió el relicario. Estos son los resultados de sangre originales de Evelyn, sellados antes de que Celeste entrara en Blackthorn. La piedra lunar proyectó la firma de Clara, la marca de tiempo y el inconfundible registro de fertilidad saludable. Mason miró a Evelyn mientras la comprensión lo golpeaba. Lo sabías, susurró. Supe que esperaba gemelos la noche que me desterraste. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier acusación. Los dedos de Mason se cerraron alrededor de la bota dentro de su abrigo. La bota a juego había dejado Blackthorn con Evelyn, mientras ella sangraba más allá de las puertas del gran salón. Celeste avanzó. Esto no prueba nada sobre mí.
Adrian colocó la punta de flecha marcada por el consejo sobre la mesa, seguida de los registros de suministros contaminados de Ash and Crown. Cada envío envenenado se rastreó hasta casas mercantiles adquiridas después de la llegada de Celeste a Blackthorn. Rowan se volvió hacia ella. Afirmaste estar embarazada para asegurar la coronación. Sométete a un examen. Celeste retrocedió. No permitiré que extraños toquen al heredero. Clara levantó un escáner de piedra lunar. Su luz pasó por el abdomen de Celeste y no reveló ningún latido, ningún niño en desarrollo. Solo rastros de tónico de sangre de luna. La manada estalló. Mason miró la mano de Celeste que descansaba sobre un vientre vacío. Mentiste. Hice lo que era necesario, espetó ella. Necesitabas un heredero. Yo necesitaba protección. Necesitabas mi título, dijo Evelyn. El miedo de Celeste se agudizó hasta convertirse en rabia. Y tú lo tenías todo sin ganártelo. El anillo de luna de repente ardió en blanco. Rose comenzó a llorar en los brazos de Adrian, y Ellie se estiró hacia el sonido. Sus marcas de guardián lunar aparecieron juntas. El anillo liberó su memoria de juramento. Imágenes plateadas se elevaron sobre el salón. Celeste entraba en el archivo de Evelyn, llevando una copia del sello. Gideon la seguía con páginas de reemplazo para el libro. Su voz grabada llenó la cámara. Una vez que Blackthorn colapse, la ley de recursos de emergencia le da al Consejo el control de las minas. La imagen de Celeste preguntó. ¿Y Evelyn? Las mujeres muertas no apelan veredictos. Gideon corrió. Los guardias reales lo atraparon antes de que llegara a la pared. Rowan rompió el sello de linaje. Una luz plateada conectó a Mason con Eli y Rose. Luego se curvó alrededor de Evelyn en un círculo protector. Paternidad biológica confirmada, declaró Rowan. Reclamación de custodia denegada, bajo la protección de heredero abandonado, y la ley de guardián lunar. Mason cayó de rodillas. Sacó la bota de bebé de su abrigo y la colocó junto a su compañera, que Evelyn había llevado al juicio. Me equivoqué, dijo, su voz quebrándose ante toda la manada. Restaura el lazo. Déjame reparar lo que destruí. Evelyn miró al hombre que una vez había amado. Luego a los hijos a los que había fallado antes de saber sus nombres. Pasó junto a él. Mason permaneció arrodillado junto al anillo que le había quitado, mientras Evelyn cruzaba el salón para elegir a sus hijos. El amanecer entró en el gran salón de Blackthorn a través del techo de cristal, volviendo las barreras reales de un dorado pálido. Celeste estaba de pie sin el anillo lunar, su mano quemada envuelta en tela blanca. Gideon permanecía encadenado entre dos guardias, mientras Rowan leía el juicio de la Corte Soberana. El consejero Gideon Vale fue condenado por traición, intento de asesinato de herederos protegidos, falsificación de registros de la manada y conspiración para apoderarse de las minas de Blackthorn. Su rango en el consejo, propiedades y privilegios de sangre fueron revocados. Celeste perdió el título lunar, su herencia en Frostfang y toda protección política comprada a través del falso embarazo. Serviría 7 años en los asentamientos de sanación fronterizos bajo guardia, cuidando a las familias perjudicadas por la escasez que ella había ayudado a crear. Celeste miró a su padre en la delegación de Frostfang. Él se dio la vuelta. Por primera vez, entendió que el poder que había perseguido nunca tuvo la intención de protegerla. Mason se quitó la cadena negro plateada que representaba su asiento en el consejo. La colocó en la mesa de pruebas, junto al libro falsificado. No investigué, le dijo a la manada reunida. Permití que el miedo, el orgullo y la presión política se convirtieran en un veredicto. Ninguna conspiración forzó mi mano cuando tomé el anillo de Evelyn. Esa elección fue mía. La confesión le costó más de lo que lo habría hecho una ejecución. Cada lobo que una vez confió en su juicio, lo escuchó nombrar su fracaso. Rowan suspendió el control de Mason sobre las minas de plata por 3 años. Los recursos de Blackthorn permanecerían bajo supervisión independiente hasta que cada aldea hubiera sido compensada y cada familia del patrullero muerto hubiera recibido restitución. Mason aceptó sin protestar. Más tarde, Evelyn lo encontró solo en el patio donde las rosas de invierno crecían a lo largo de los muros de piedra. No sostenía corona, arma ni cadena de alfa. Sin ellos, se parecía menos al hombre que había gobernado su vida
y más a alguien obligado a pararse dentro de las ruinas de sus propias decisiones. Encontré la bota después de que te fueras, dijo. No lo entendí. No preguntaste. Su rostro se tensó. Debería haber investigado el libro. Debería haber detenido la ruptura. Debería haberte seguido cuando tropezaste en la puerta. La mano de Evelyn se movió brevemente hacia la cicatriz en su costado derecho. Deberías haber creído que merecía una audiencia. Sí te amé. Lo sé. La respuesta le dolió más que la negación. Miró a través del arco del patio donde Ellie y Rose jugaban bajo la vigilancia de Adrian. Mason siguió su mirada con un anhelo desnudo. No estoy pidiendo la custodia, dijo. Solo la oportunidad de conocerlos algún día. La sangre te da una conexión, respondió Evelyn. No te da confianza. Estableció 3 condiciones. Mason completaría la restitución ordenada por la corte. Asistiría a reuniones supervisadas con los gemelos, solo después de que un sanador real las aprobara. Nunca usaría el comando de Alpha cerca de los niños. Mason aceptó antes de que ella terminara. ¿Me perdonas?, preguntó. Evelyn consideró la pregunta. Puede que deje de cargar con la ira. Eso no es lo mismo que regresar. Lo dejó de pie bajo las rosas. Lo suficientemente vivo como para mejorar, y lo suficientemente responsable como para no olvidar nunca por qué tenía que hacerlo. En Ashen Crown, la primavera suavizó los acantilados negros. Rowan esperaba en la oficina de Evelyn, mientras Ellie dormía junto a la ventana, y Rose esparcía sellos de cera por la alfombra. No colocó ningún anillo ante Evelyn. En cambio, abrió un pacto real. La primera cláusula preservaba el nombre de Evelyn Hart. La segunda protegía su propiedad, rango de mando y custodia. La tercera establecía que ningún lazo de pareja, título o reclamo real podría anular su autoridad independiente. La cláusula final le daba el derecho de abandonar Ashen Crown sin castigo. Rowan colocó la pluma junto al documento y retrocedió. ¿Sin corona?, preguntó Evelyn. Una corona puede ser ofrecida, dijo él. No puede ser usada como una jaula. Ella leyó cada línea. Rowan esperó sin tocar el papel. Luego Evelyn firmó su nombre. De una pequeña caja, sacó la plata del antiguo anillo de luna de Blackthorn. Había sido derretido y dividido en 2 colgantes de piedra lunar, uno para Ellie y otro para Rose. El pasado no había sido borrado. Había sido remodelado en algo que les pertenecía. Evelyn abrochó los colgantes alrededor del cuello de sus hijos. Luego regresó con Rowan y le tendió la mano. Él no la tomó de inmediato. ¿Estás segura?, preguntó. Sí. Solo entonces sus dedos se cerraron alrededor de los de ella. Rowan no colocó una corona sobre la cabeza de Evelyn. Se arrodilló a su lado, dejando el trono vacío hasta que ella eligiera caminar hacia él. Y Evelyn Hart avanzó, no como una luna descartada, una testigo protegida o la madre de herederos reales, sino como la mujer que finalmente había elegido su propio reino. Y así, la historia de Evelyn termina aquí. No con un anillo robado, un lazo roto o el arrepentimiento de un hombre, sino con su propia mano eligiendo lo que venía después. ¿Todavía estás aquí conmigo? Entonces quizás esta historia tocó algo familiar. Ser traicionado es doloroso. Ser malinterpretado por la persona que debería conocer tu corazón puede doler aún más. Evelyn no podía controlar el miedo de Mason, las mentiras de Celeste o los planes del consejo. Lo que sí podía controlar era su respuesta. No rogó a la gente que reconociera su valor. No se quedó donde la lealtad se había convertido en humillación. Se fue mientras sufría, protegió a sus hijos, reconstruyó su vida, y aprendió a elegirse a sí misma antes de elegir a otro hombre. Esa puede ser la lección silenciosa aquí. La fuerza no siempre es ganar la discusión. Puede ser alejarse sin perder tu carácter. Puede ser dejar que la gente enfrente las consecuencias de sus elecciones, mientras tú dejas de cargar con esas consecuencias por ellos. Y sí, reconstruir tu vida rara vez es tan glamoroso como llegar con un rey alfa. La mayoría de los días se parece más a levantarse, hacer lo correcto y recordar dónde dejaste el café. Si el viaje de Evelyn significó algo para ti, comenta una palabra: dignidad. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete para más historias de traición, justicia y mujeres que eligen su propio futuro.